Temas de la Biblia. Hola, buenos días. Estamos aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios y damos muchas gracias a nuestro Señor que nos permite estar en este lugar. Gracias por cada uno de ustedes que nos ha estado acompañando. Aquellos que recibieron una invitación, sepan ciertísimamente que el Señor Jesús los ha traído a este lugar. El título del mensaje: Jesús te conoce. Jesús sabe cómo eres, Jesús sabe tus necesidades. El objetivo, el poder entender, el poder comprender cómo Jesús tiene cuidado de cada uno, por insignificante que parezca, ¿verdad?, una persona, cómo se sienta, el Señor Jesús tiene cuidado de cada uno de ustedes. Y por eso vamos a leer un pasaje. Antes de leer la escritura, yo quisiera ponernos en manos de Dios y hacer una breve oración, sabiendo que el Señor Jesús está muy preocupado por cada uno de nosotros. ¿Qué les parece si oramos? Amado Padre, yo te doy muchas gracias, como dice la escritura, primeramente en el nombre de tu Hijo amado Jesús, pidiéndote, rogando para que confirmes cada palabra, para que confirme, Señor, cada ilustración, cada ejemplo que vamos a poner el día de hoy. Y por eso, Señor, confiamos plenamente en ti, en que tú vas a hacer tu obra, esa obra que viniste a confirmar hace aproximadamente 2000 años, cuando viniste a morir en una cruz y derramar toda tu sangre por toda la humanidad. Por eso, Señor, hoy queremos compartir tu evangelio. Danos la oportunidad de hacerlo de la manera correcta. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para adentrarnos un poquito al tema, cómo Jesús conoce a cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos 1:6. Libro de los Salmos 1:6 dice la palabra de Dios: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dice aquí, lo pongo con letras azules, hablando de lo divino: porque Jehová conoce el camino del justo. Cuando estamos hablando del camino del justo, pues dice que Él conoce cómo es aquella persona que ahora vive rectamente, cómo es aquella persona que hoy vive de una manera correcta, que hoy vive de una manera agradándole a Dios, que hoy vive de una manera, ¿verdad?, justificado. Por eso se habla del justo. Hoy podemos decir de personas, ¿verdad?, que un día caminaron en un camino torcido, que las personas caminaron en un camino, ¿verdad?, donde no agradaban a Dios. Y precisamente, ¿verdad?, cuando Dios viene a buscarlos y les muestra cómo envió a su Hijo para que muriera por ellos, para que pudieran tener vida, estas personas ahora les podemos llamar lo que dice aquí la Escritura, ¿verdad?, unas personas que son justas, unas personas que han sido justificadas, unas personas que han sido regeneradas, unas personas que viven rectamente delante de Dios, unas personas en las cuales, ¿verdad?, como decía el salmista: examina mi corazón y pruébame para que veas si hay maldad en mí, porque él sabía precisamente lo que Jesús, lo que Dios, lo que el Espíritu Santo había hecho en ese hombre salmista, ¿verdad?, el cual pues lo había transformado. Y él mismo decía: tú puedes buscar, puedes examinarme, puedes ver si hay maldad en mí, pues no la vas a encontrar, porque yo vivo precisamente como una persona honesta, una persona justa por ti, Señor Jesús. Entonces el salmista podía decir esas maneras. ¿Cuántas personas hoy pueden decir así, verdad? Señor, tú que me conoces, Señor, tú que sabes cómo soy, examina mi vida y pruébame. O sea, si hay maldad en mí, pues ve y conforme a tu palabra puedes indicarme lo que debo de hacer.
Pues el salmista podía decir esto, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos indica aquí en el libro de los Salmos, ¿verdad?, que Dios, hablando de Jehová, a como se dio a conocer en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo que hoy viene a morar con nosotros, dice, conoce el camino de quién, de los justos. Él sabe cómo estás tú, que estás viviendo una vida recta, cómo te esfuerzas, ¿verdad?, en buscar el bien de los demás, cómo te esfuerzas, ¿verdad?, para poder buscar el cómo ayudarlos, el cómo hacerles el bien, compartirles el evangelio. Por eso es tan importante, ¿verdad?, ese pasaje que hemos estado analizando a través de todo este tiempo, ¿verdad?, cómo podemos decir que es muy importante lo que podemos decir del pasaje de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo que predicáramos, que compartiéramos el evangelio. Hoy podemos decir de una manera muy importante que el Señor conoce cómo estamos viviendo, cómo vivo yo, cómo vives tú. Y por eso, pues hoy vamos a analizar, ¿verdad?, de una manera muy simple, un pasaje donde Él quiere enseñarnos, ¿verdad?, que Él puede escudriñar nuestro corazón, puede escudriñar nuestra mente, aún los pensamientos que tenemos. Y si Él conoce al justo, pues lo más lógico, ¿verdad?, era que Él conoce también a los malos, a los que no están viviendo una vida rectamente. Y pues el Señor precisamente dejó los cielos, dejó la alabanza de los ángeles para venir a morir por los pecadores, para venir a salvarlos. Entonces aquí, si Él conoce a los justos, conoce a aquellos que los rescató, por ejemplo, aquellos que los sacó de la amargura, aquellos que los sacó, ¿verdad?, del alcoholismo, de la drogadicción, aquellos que los sacó de una vida tenebrosa, pues Él los conoce, pero también conoce a todos los demás. Pero dice aquí la segunda parte, ¿verdad?, porque Jehová conoce el camino de los justos, dice, mas la senda de los malos perecerá. O sea, ya dando precisamente el final de lo que va a haber para las personas, ¿verdad?, que siguen en ese camino. Y por eso el Señor no quiere la muerte del que muere. El Señor no quiere que nadie perezca y les da la oportunidad a todos, a ti, querida persona. Tú que estás de aquel lado de la pantalla, Él te quiere dar una oportunidad. Él sabe las condiciones en que estás. Si es cierto, muchas personas dicen, si Dios supiera cómo vivo, si Dios supiera lo que estoy sufriendo, si Dios supiera lo que estoy padeciendo, me daría una oportunidad. El Señor Jesús te está dando esa oportunidad. Vamos a leer un pasaje para poder entender un poquito Nuevo Testamento nuevamente, ¿verdad?, lo que dice el Señor en la Escritura, hablando precisamente cómo Él nos dice en su misma palabra que Él conoce el corazón de cada uno de nosotros, el corazón tuyo. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 2:23. Dice así, de esta manera: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Pues Él sabía lo que había en el hombre. Vamos a estar analizando este pasaje para poder entender un poquito, ¿verdad?, lo que el Señor Jesús nos quiere decir, lo que el Señor Jesús nos quiere hablar. Y dice que Él conoce a todos. Conoce, sí, a aquel que hace justicia, conoce a todo aquel, ¿verdad?, que está viviendo rectamente, conoce a aquel que está ahorita con intentos, ¿verdad?, de suicidio, conoce a aquel que está ahorita con intentos de fornicación, de adulterio, con una mente lascivia, conoce a aquel, ¿verdad?, que tiene intenciones de matar, de asesinar a otra persona. Él conoce a todas las personas, y conoce a aquel que hoy quiere hacer misericordia, que hoy está pensando, ¿verdad?, en ayudar a su prójimo, pero también conoce a aquel que quiere darle
darle una puñalada por la espalda, ¿verdad? A su enemigo o a su amigo. Por eso la importancia del mandamiento que el Señor nos da cuando leemos en Marcos 16:15, lo hemos leído en varias ocasiones, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando el Señor está dando un mandato precisamente a aquellos que nos rescató, aquellos que nos limpió, aquellos que nos transformó, que cambió nuestra vida, y dice, vayan también ustedes por todo el mundo, sin importar, dice, diferencia entre personas, a todo el mundo, ¿verdad? Con las personas anglosajonas, con las personas, ¿verdad? De un color de piel diferente al de nosotros, con personas, ¿verdad? Bajitas, con personas altas, decir por todo el mundo. ¿Y qué dice? Predicarles, anunciarles las buenas nuevas, esa esperanza que hay para todo mundo, dice, porque tú piensas que estás solo, tú piensas que nadie conoce, que nadie te entiende, dices que si alguien me entendiera, a lo mejor has visitado a terapeutas, a lo mejor has visitado a personas, ¿verdad?, que prestan los servicios precisamente para poder ayudarte, sacarte de ese estado. Pues el Señor nos manda a nosotros que prediquemos, que dice el evangelio, las buenas nuevas, y esto es a toda criatura. Por eso hoy la esperanza para ti, hoy la esperanza para todo aquel que está perdido, pues que pueda conocer, que pueda entender que el Señor quiere, ¿verdad?, ayudarte, que el Señor quiere ayudarte. Y por eso vamos a analizar este breve pasaje donde el Señor dice que conoce a todo hombre, y cuando hablamos de la humanidad, hablamos del hombre, hablamos de la mujer, hablamos, ¿verdad?, del joven, hablamos del anciano, hablamos de una ancianita, ¿verdad?, que a lo mejor, ¿verdad?, está sentada allí en su silla, ya no puede levantarse, ya no puede hacer muchas cosas, ¿verdad?, pero también a ella le quiere dar una oportunidad. A lo mejor toda su vida, ¿verdad?, estuvo con estos pensamientos de que estaba sola, que nadie la comprendía, que nadie sabía cómo sufría, que nadie sabía todo lo que padecía, todas las angustias, todos los temores. Pues el Señor nos dice que conoce a todo mundo. Y analizando este pasaje lo vamos a desmenuzar parte por parte para poder entender lo que el Señor nos quiere decir. Dice primero en el libro de Juan 2:23, lo vamos a ir analizando parte por parte. Dice, estando en Jerusalén, está hablando precisamente el lugar donde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, vino a aparecer en este mundo. Él, como el hijo de José, el hijo de María, el hijo de un carpintero, ¿verdad?, pues vivía precisamente en toda esa zona, lo que hoy pueden llamar muchos Tierra Santa. Pues el Señor Jesús conocía, ¿verdad?, de niño empezó a crecer, se fortalecía en las cosas, ¿verdad?, de su Padre, y hoy nos habla que está en donde dice en Jerusalén. Era un día de fiesta, dice aquí, en la fiesta de la Pascua. Cuando estamos hablando precisamente de la Pascua, recordando, o sea, el pueblo de Dios se reunía a una fiesta solemne recordando cómo el Dios de Israel, el Dios todopoderoso en el Antiguo Testamento, a su pueblo, ¿verdad?, que estaba sumergido en esclavitud en Egipto, el Señor lo saca con mano fuerte, lo rescata. O sea que Él tiene cuidado de su pueblo, Él tiene cuidado y conocía cómo vivían. Entonces lo saca de una manera portentosa, y el pueblo de Dios, ¿verdad?, está recordando lo que sucedió en aquel entonces. Hoy también recordamos, ¿verdad?, cómo el Señor, ¿verdad?, también nos rescató a nosotros con mano fuerte, cómo nos rescató de una manera increíble de las garras del enemigo, de la oscuridad nos trajo a la luz. Y pues el pueblo dice aquí, ¿verdad?, lo leemos, dice, estando en la fiesta de la Pascua, dice en Jerusalén, y lo pongo con letras diferentes para poder subrayar. Dice aquí en la fiesta de la Pascua, y dice, estando ahí, dice, muchos creyeron en él. Dice, muchos creyeron en ¿quién? En Jesús.
Precisamente, ¿verdad? Estamos hablando aquí de lo que Jesús estaba haciendo cuando él empieza su ministerio, pues empezó a darse a conocer y en sesiones pasadas estuvimos estudiando grandes milagros, ¿verdad? Grandes milagros que el Señor hacía con todas las personas de aquella región, ¿verdad? En Jerusalén, en Galilea, en todos los lugares. Bueno, pues veían cómo Jesús, por ejemplo, podía dar vista a los ciegos, y las personas empezaban a hacer muy notorio lo que Jesús hacía. Luego veían cómo Jesús podía levantar a aquel que estaba postrado en un lecho, que estaba paralítico, que no se podía mover. Y las personas sabían, Jesús levantó a aquel que no podía caminar, que estaba postrado, ¿verdad?, en su lecho, que estaba paralítico. Las personas podían ver lo que Jesús hacía, ¿verdad? Por ejemplo, con los leprosos, que podía limpiarlos, que podía sanarlos. Una enfermedad que para aquel entonces las personas era una enfermedad incurable y las personas perecían, las personas fallecían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una enfermedad contagiosa y las personas se cuidaban mucho, y una persona contagiada, ¿verdad?, pues era relegada, esa persona era separada de su familia para que no contaminara a los demás, y vivía en la soledad. Las personas vivían apartadas de todas las personas, y el Señor venía y sanaba a los leprosos, y las personas podían ver lo que Jesús estaba haciendo. Por eso dice, ¿verdad?, aquí lo volvemos a leer, dice que estando en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, porque veían todo lo que hacía. Por ejemplo, una fiebre muy alta, que para aquel entonces, hoy las personas pueden tener, no sé, temperatura alta, ¿verdad? Y una pastilla y pues controlan la fiebre. Las personas se morían en aquel entonces, y el Señor podía hacer eso, ¿verdad? Lo vemos cómo lo hizo con la suegra de Pedro. Podemos ver cómo una mujer que padecía de flujo de sangre, o sea, su menstruación, su regla, ¿verdad?, era continua, no paraba el sangrado. ¿Cómo estaría aquella mujer que por 12 años estaba padeciendo? El Señor podía hacer todo tipo de milagros, y las personas empezaron a creer en los milagros, en lo que hacía Jesús. Podemos ver cómo inclusive, ¿verdad?, Él resucitó a la hija de Jairo, Él resucitó, ¿verdad?, a ese hijo de esa mujer viuda, la viuda de Naín, y cómo lo resucitó, cómo resucitó a su amigo, a su hermano Lázaro. Entonces podemos entender, ¿verdad?, que las personas cuando veían esto y cómo Jesús les predicaba, porque eso fue lo que el Señor hizo desde un principio. Él comenzó a predicar el evangelio, Él comenzó a decirles a las personas, ¿verdad?, que tenían que arrepentirse, que las personas tenían que cambiar. ¿Sabías que fue el primer mensaje que el Señor empezó cuando Él comenzó su ministerio? El primer mensaje que Él empezó a predicar, porque Él sabía lo importante, ¿verdad? Sí, es cierto, Él daba sanidad, Él inclusive, ¿verdad?, hizo muchos milagros portentosos, como cuando calmó la tempestad. El hablarle, ¿verdad?, por ejemplo, al viento, a la lluvia, y decirle, cálmate, calla, enmudece, pues todas las personas empezaron a ver, pero no nada más Jesús quiere que veas los milagros, ¿verdad?, que creas en Él por lo que Él hace, sino que veas precisamente el propósito de venir a este mundo. El primer mensaje que comenzó nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, el primer mensaje, antes de hablar del amor, antes de hablar de la misericordia, porque Él veía, ¿verdad?, las personas cómo estaban afligidas, les decía, ¿qué quieres que haga por ti? Él les preguntaba, o Él conocía, como dice aquí la Escritura, conocía todos los pensamientos, todos los sufrimientos, y Él sabía de lo que estaba padeciendo una persona, si era una enfermedad a la mejor mental, una enfermedad donde podía inclusive expulsar a demonios. Pero el primer mensaje nos dice aquí en el libro de Marcos 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Lo pongo con letras de otro color. Comenzó Jesús a predicar y a decir, y ahora lo cambio a otro color, arrepentíos. O sea, el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo, Él quería que las personas
cambiaran, que las personas dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Normalmente, como el Señor conoce, pues las personas están sumergidas, ¿verdad?, en maldades, en pecados, y el Señor quería que se arrepintieran. Aquí no está diciendo, por ejemplo, que una persona que vivía rectamente, te tienes que arrepentir, ya no hagas lo bueno, ya no hagas el bien a los demás. Contra el amor no hay ley. Una persona que está haciendo el bien, el Señor no le va a decir, tienes que arrepentirte. Por eso se está refiriendo, y lo dice aquí, a personas que cometían maldad. Y por eso su primer mensaje, en el cual comenzó él a predicar y a decir, arrepentidos. Y nos decía, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, las buenas nuevas, la esperanza para cada persona está ya aquí. Ya necesitan arrepentirse. Si eso lo dijo hace 2000 años, no se aplicará para ti. La solución precisamente a tus angustias, a tus temores, la solución a las enfermedades que tienes tú. O sea, tú estás pensando, dice, esta enfermedad me va a consumir. Pues todos vamos a morir algún día, pero el Señor quiere darte vida eterna. Por eso el primer mensaje de nuestro Señor fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando entendemos y vemos, ¿verdad?, lo que el Señor Jesús nos quiere decir, pues tenemos que entender de una manera muy especial, ¿verdad?, cómo el Señor, por eso nos dice que muchos creyeron en Él, al verlo, lo que Él hacía, al ver todo lo que Él estaba haciendo. Dice, muchos creyeron en su nombre. Luego nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, viendo las señales que él hacía. Ya estuvimos narrando muchas cantidades de, inclusive la multiplicación de panes, de la multiplicación de peces, como el Señor, viendo la necesidad de las personas, tenían hambre. Y pues ahora sí, como dice, no sería suficiente todo el dinero que traían para ir a comprar, porque inclusive se acabarían para darle de comer en una ocasión a más de 5,000 personas, sin contar a hombres, sin contar a mujeres, sin contar a niños. ¿Dónde comprarían grande cantidad? Tú vas a un supermercado, ¿verdad?, y vemos en los tiempos ahora que pasamos de pandemia, cómo los enseres se acababan, cómo ya no había. Tú traías dinero para comprar y pues ya no había, porque la gente compró en cantidades. Así también poder comprar alimento para más de 5,000 personas, pues el Señor inclusive eso. Por eso nos dice aquí, dice que viendo las señales, ¿verdad?, dice, muchos creyeron, que dice, en su nombre. Cuando hablamos, y para poner un poquito de ejemplo lo que estamos hablando, y yo no sé si tú te hayas puesto a pensar en Jesús, el significado del nombre Jesús, precisamente, que significa el Salvador. ¿El Salvador de qué? Como dice, ¿verdad?, de los pecados, el Salvador de las almas de los hombres. Él vino no a salvarte de la muerte, porque lo vuelvo a repetir, todos, tarde o temprano, vamos a morir algún día. Muchos a lo mejor hoy de niños pueden morir en un atropellamiento, en un accidente. Muchos de jóvenes, dice el joven con su fortaleza, ¿verdad? Dice, ¿cómo va a ser posible? Un joven puede andar sin camisa, ¿verdad? Un frío tremendo, no le pasa nada, pero tarde o temprano va a llegar un momento, ¿verdad?, donde va a tener que abrigarse, porque un simple airecito y lo va a resfriar, se va a enfermar, puede inclusive hasta morir de pulmonía, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús, que puede hacer todas las cosas, ¿verdad?, Él vino a salvar, pero a las personas ¿de qué? De sus pecados, para que puedan vivir una vida recta, una vida justa. Y por eso es cuando dice, Él conoce el camino de los justos. Poder entender, por ejemplo, el nombre de Emanuel, ¿verdad?, porque era precisamente la profecía que le pusieran a ese niño, ¿verdad?, Emanuel, o sea, Dios con nosotros, es lo que significa. Entonces, para que veas, muchos creyeron en su nombre, Dios con nosotros.
Había la promesa que Dios mismo iba a venir, ¿verdad? Y nos iba a salvar, iba a darnos un corazón nuevo, no un corazón de piedra, ¿verdad? Como ese corazón endurecido de las personas por tanto golpe, por tanto sufrimiento, ¿verdad? Por todo lo que le han hecho, por todas las injusticias. El corazón que es de carne se empieza a endurecer y de al rato parece un corazón de piedra. Pues el Señor dice, yo voy a quitar ese corazón de piedra, ese corazón insensible. Hay personas así, son insensibles, pueden ver lo que está aconteciendo así, ¿verdad? En su propia nariz está aconteciendo y las personas son insensibles, no se mueven. Personas que tú las ves fuertes, así rígidas, no las ves, nunca las has visto llorar. Son personas muy endurecidas, pues había esa promesa cuando viniera Emmanuel, Dios con nosotros. Dice que un niño nos es nacido, ¿verdad? Y su nombre será admirable. Imagínate las personas creyendo en el nombre de Jesús, admirable, consejero, Dios fuerte. O sea, estamos hablando del nombre de Jesús, Dios fuerte, príncipe de paz. El león de la tribu de Judá, o sea, no lo pone como un ratoncito, ¿verdad? Como un animalito indefenso, no, el león de la tribu de Judá. Por eso dice, muchos creyeron, sí, por las señales que veían, pero también creían, ¿por qué dice aquí? Por lo que el Señor Jesús hacía. Pero dice ahí que al ver Jesús que muchos creían, pues bueno, muchos pueden ver muchos milagros, muchas personas pueden ver grandes cantidades, ¿verdad?, de milagros que hace el Señor, y no por eso las personas se van a salvar. Muchas personas a lo mejor tuvieron una enfermedad muy penosa, una enfermedad muy escandalosa, ¿verdad?, un cáncer mortal, y el Señor los sana, y no por eso quiere decir, ¿verdad?, que las personas vayan a ser rescatadas. Por eso el Señor vino a salvarlos de los pecados. Y por eso vemos en el libro de Efesios 2:8, ¿verdad?, que la salvación no es porque tú veas muchos milagros. ¿Qué dice aquí? Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Está hablando precisamente, ¿verdad? Dice, no por lo que tú veas de los milagros. Tú puedes ver, por ejemplo, las personas vieron cómo Moisés, ¿verdad?, por la mano de Dios abrió el mar. Y bueno, muchas personas no por eso se salvaron. Muchas personas pueden ver a hombres y a mujeres que caminan rectamente, o sea, un milagro de Dios. ¿Quién lo puede lograr esto? Solamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él vino a morir en una cruz para darnos vida. No es una obra propia, es la obra divina. Por eso dice aquí, ¿verdad?, cuando leemos, dice, porque por gracia sois salvos. Esto es por medio de creer en Jesús. Por eso cuando el Señor veía que muchos creyeran, lo pongo otra vez con letras verdecitas, muchos creyeron en Él. Aquí dice también que la salvación es por gracia, por medio de creer en Jesús. Pues bueno, qué bonito diría el Señor, ya se salvaron muchos cuando vieron sus milagros, cuando vieron todas las maravillas que hizo el Señor. Pero dice aquí, dice, y esto no es de hombres. La salvación no es por lo que haga, la salvación no es, ¿verdad?, porque se esfuerza mucho una persona, sino que dice aquí, a la última parte, dice, pues es un don de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús ve, ¿verdad?, que muchas personas creyeron en Él, lo dice aquí, dice, lo pongo con letras verdes, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron. Por eso cuando hablamos del nombre, ¿verdad?, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el Dios de Israel, el alto y sublime, el primero y el último, pues cualquiera, ahorita diríamos cualquiera, por ejemplo, muchos dirán de los que están de atrás, ¿verdad?, de esta cámara, podrán decir, yo sí creo en Jesús. Y el Señor viendo, bueno, en aquel eran grandes multitudes, el Señor por eso aprovechaba las grandes multitudes
multitudes porque era la fiesta de la Pascua. Todos iban a Jerusalén, ¿verdad? Y pues aprovechaba él para predicarles, pero también, ¿verdad?, ayudarles, haciendo maravillas, haciendo milagros. En una ocasión se levantó y dijo: si alguno está necesitado, venga a mí y beba, y yo le daré, ¿verdad?, esa agua para vida eterna. Entonces muchos en aquel entonces, dice, creyeron en ¿quién? En su nombre, Emmanuel, el Salvador, Dios con nosotros. Conociendo todo esto, pues dirían muchas personas: qué bonito. Pero dice la Escritura, y ahora dice otra vez un pero, siempre hay un pero. Tú puedes tener, no sé, compras una casa, ¿verdad? Qué bonita, todo muy bonito, y siempre va a salir, como dicen, un pero le falta esto. Pero a mí me gustaría que aquí fuera de este color, y es de otro color. Siempre hay un pero. Pues aquí cuando Jesús ve, por ejemplo, que muchos creyeron, ¿cuántas personas creerían? Las multitudes que estaban en aquel momento, ¿cuántas personas serían? ¿Cuántas personas habrá aquí detrás de esta cámara que están ahorita escuchando el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de vida eterna que tú puedes tener para eso, precisamente para poder salir de esa vida en la que estás? ¿Cuántas personas podrán creer? ¿Y cuántas personas, por ejemplo, estarán dispuestas ahorita? Y qué bueno que el Señor pudiera ver, dice, tantas personas están creyendo, pero pues siempre va a haber un pero. Y aquí para Jesús también dice: pero Jesús no se fiaba de ellos. Lo subrayo, Jesús no confiaba en ellos. Bueno, Jesús era una persona, ahora sí como dicen, incrédula. Una persona, pues, si está viendo que dice que él conoce a todos y dice que no se fiaba, entonces ¿cómo está que estas personas creyeron? Por eso hoy vemos congregaciones, ¿verdad?, llenas de personas que dicen que creen en Dios, y Jesús dice: yo no me fío de ellos. Personas que inclusive pueden dar todo su dinero a los pobres, que pueden hacer grandes necesidades que tienen las personas y las sanan, las mitigan, ¿verdad? Personas que van y hacen muchas obras, muchas maravillas, ¿verdad? Pero dice, Jesús no se fía. Entonces, no porque una persona, como dicen, por fuera parezca cristiano, ¿verdad?, y se diga cristiano, y esas congregaciones, ¿verdad?, llenas de personas que alaban, que levantan sus manos y profesan ser cristianos. Y dice aquí: pero Jesús, lo vuelvo a decir, pero Jesús, poniendo en azul, ¿verdad?, su nombre con letras azules semejantes a lo divino, dice, lo subrayo, no se fiaba de ellos. Y luego dice en letras verdes, ¿por qué no se fiaba de ellos? Porque conocía a todos. Nosotros debemos de creer, por ejemplo, si una persona, ¿verdad?, que andaba en alcoholismo, y a mí me dice, sabe de que pues por la gracia de Dios Él me ha ayudado y he terminado con el alcoholismo, y yo le debo de creer. Como pregunta, oye, ¿y hace cuánto que no consumes alcohol, verdad? Y la persona podrá decir, pues hace 3 meses, ¿verdad?, que conozco al Señor, y ya tengo ahorita 2 meses y no he probado ni gota, dice. Y es por la gracia de Dios, porque sí, mi cuerpo quiere, mi cuerpo reclama. La persona que fuma, así la persona, ¿verdad?, que está en pecados muy grandes, y pues yo le puedo creer, ¿verdad? Pero yo nada más veo lo de afuera. Pero nuestro Señor Jesucristo dice aquí en la segunda parte, y lo pongo con letras verdes, dice, porque conocía a todos. Entonces, hoy podemos entender que muchas personas pueden profesar, ¿verdad?, y decir inclusive con la palabra, o sea, con la escritura, y pueden conocer y decir, pues por gracia soy salvo. Pues sí, lo dicen de palabra, como dicen, de dientes para afuera, pero sus hechos lo niegan.
Y Jesús, que conoce todo, por eso dice, no se fía de todo aquel que se dice ser cristiano. Por eso el Señor en su palabra nos dice cómo vamos a conocer precisamente a un hijo de Dios. Pues si tiene amor los unos por los otros. En esto van a conocer, ¿verdad?, a un verdadero discípulo por sus frutos, por lo que hace. Pero alguien que dice que es cristiano y no vive como cristiano, pues las personas mismas, no se necesita tener la mente, la visión de Jesús. Muchas personas ya pueden distinguir ahorita, ¿verdad?, personas que se dicen que son de Dios y viven como si fueran del diablo. Dicen que son cristianas y viven como mundanas. Dicen, ¿verdad?, que han sido lavadas y se ven sucias, porque las personas le dicen, no, inclusive es de mal testimonio. Yo ¿para qué quiero vivir como esta persona que dice que es cristiano y mira y es mentiroso? Esta persona que dice que es de Dios y vive como si fuera del diablo, porque hace obras del diablo, porque el diablo es mentiroso desde un principio. Pues no se necesita tener así la mente de Cristo para poder distinguir. Pero hay personas aún así, ¿verdad?, que pudieran pasar, como dice la Escritura, tienen apariencia de piedad. O sea, pues no hay manera de poder distinguir, bueno, esta persona se ve justa, esta persona se ve limpia, esta persona se ve que hace las cosas bien. Pues parece, pero para Jesús, inclusive, ¿verdad?, la persona más elocuente en hablar, la persona que sí pronuncia bien las palabras, la persona que habla correctamente, ¿verdad?, y dice cosas bíblicas, pudiera ser, ¿verdad?, que para nosotros pasara como una persona muy, ahora sí como dicen, muy cristiana. Pero para el Señor siempre va a haber ese pero. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba porque conocía a todos. Y hablando de conocer a las personas, pues tenemos que entender, ¿verdad?, lo que nos dice la Escritura cuando hablamos de conocer a las personas. ¿Tú cómo puedes conocer a una persona? Pues puedes conocer, no sé, porque la experiencia que tienes. Un jovencito, ¿verdad?, se puede equivocar, como pasa en muchos casos. Las personas se confunden, ¿verdad?, y pueden ver a un jovencito, pero una persona anciana pues conoce, ¿verdad?, inclusive sabe cuando una persona está mintiendo. Pues Jesús, que es Dios, dice aquí, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía, ¿quién dice? A todos. Conocía a todos. Por eso, pues él sabe cómo estás viviendo el día de hoy. Él puede entender, por ejemplo, tus necesidades. Una persona dice, pues es que nadie sabe lo que traigo adentro. El mismo dicho dice que solamente, ¿verdad?, a la figura, el que tiene el sartén por el mango sabe lo que hay en el sartén. Solamente el que le mueve al sartén sabe lo que hay en el sartén. También así muchas personas, es que nadie conoce mi dolor, es que nadie conoce mi sufrir, es que nadie sabe lo que estoy padeciendo, es que nadie sabe, por ejemplo, cuando una persona, ¿verdad?, está en su cuarto a solas, en medio de la oscuridad, no saben sus angustias, es que nadie me comprende, es que nadie me entiende. Si supieran lo que vivo yo, podrían entender. Por ejemplo, el ver a una persona de día, ¿verdad?, con un rictus en su cara rígido, ¿verdad? La persona pocas veces sonríe, siempre la vemos así tensa, con una amargura, con un dolor, inclusive, ¿verdad?, se pudiera pensar, inclusive, ¿verdad?, un color, ¿verdad?, que puede resaltar al amargado, o sea, un color así morado, un color así, bueno, la persona la pueden ver en la mañana, pero nadie puede saber por qué esa persona está amargada, porque esa persona vive así. Y la persona en su lecho, ¿verdad?, en su cuarto, en la noche cuando está solas, ¿por qué nadie me entiende? No saben lo que me hicieron. Por ejemplo, una mujer puede estar pensando, ¿verdad?, lo que sufrió de niña, un acoso sexual, lo que sufrió a lo mejor, ¿verdad?, una violación por un pariente, ¿verdad?, por un conocido, y dice, nadie me entiende, nomás me ven, ¿verdad?, y me dicen que estoy amargada, que por qué no soy feliz, es que no pueden entenderme. Pues Jesús dice aquí, lo vuelvo a repetir con letras verdes, porque conocía
a todos. Conocía a todos. Podemos entender ahora sí que una persona, ¿verdad? Puede, no sé, estar ahorita en prisión y las personas, pues esta persona hizo algo grave, por eso está pagando ahí en prisión. Pero ¿cuántas personas pueden estar por una injusticia? Sí es cierto, hay personas que cometieron, ¿verdad? No sé, personas que tienen años en la cárcel, ¿verdad? ¿Y por qué estar en la cárcel? Pues no sé, mató a toda una familia. Imagínate a alguien, ¿cuántos años le dieron? Pues que 60, 70 años, pues ya se la va a pasar ahí toda su vida. Pero hay personas que están en inocencia, ¿verdad? O sea que son inocentes y las personas están en la cárcel y dice, ¿por qué nadie me comprende? ¿Por qué nadie me entiende? ¿Por qué yo estoy aquí pagando por algo que no hice? Pues dice aquí la Escritura y lo dice clarito, ¿verdad? Que Jesús conoce a todos. Él sabe por lo que estás pasando, lo que estás padeciendo. ¿Cuántas personas estarán contando ahí las horas, los minutos, los segundos, los días, los años? ¿Cuándo será el día que se haga justicia? Y dirán que Dios, que conoce todas las cosas, no sabrá que yo soy inocente. Pues el Señor conoce a todas las personas, dice a todos. Inclusive nos dice la Escritura, ¿verdad? En el libro de Juan 2:25 lo leemos, dice, y no tiene necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. O sea, Jesús no tiene que andar preguntando, como dice aquí, ¿verdad? Que le dé a alguien testimonio. Por ejemplo, preguntar. Podemos poner el caso, ¿verdad? De una persona que viene a nuestra congregación y nos dice que es hermano, nos dice que es hermana, que ella es cristiana, que es cristiano. Pues bueno, uno tiene que indagar, ¿verdad? Para ser precavido y saber de dónde viene la persona. Puede ser un lobo disfrazado de oveja. Y bueno, uno le tiene que indagar, tiene que preguntar, oye, ¿y de qué congregación eres? ¿De dónde vienes? No, pues yo vengo de tal parte. ¿Quién es tu pastor? Porque muchas personas, ¿sabías que no tienen pastor? Viven así como chivas en el desierto, en las montañas. Andan solos, andan locos, ¿verdad? Ellos se manejan solos, ellos se gobiernan, o sea, son chivas locas, ¿verdad? Y uno les pregunta, oye, ¿quién es tu pastor? Uno puede hablar, pues, de qué ciudad, de tal ciudad. Bueno, pues hablamos, ¿verdad? Oye, hay una persona aquí que dice que es cristiana, quiere congregarse aquí, dice que ella es una persona cristiana, que tú eres su pastor. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es él? ¿Verdad? Y él te puede decir, no, mira, pues es un hermano así, así. O te puede decir todo lo contrario, no, esta persona la expulsamos de aquí porque, mira, pues se dice que es cristiano, pero no es, y lo tuvimos que expulsar. Entonces, él no está en comunión, él no vive la vida cristiana. Pues uno sí puede indagar, pero aquí nos dice que el Señor Jesús dice, no tiene necesidad de preguntarle a nadie cómo es. Oye, ¿cómo es esta persona? Oye, ¿cómo es? Él conoce cómo vives tú. Por eso la importancia, ¿verdad? Él conoce cómo son las personas y nos dice aquí, no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio del hombre, pues Él dice, sabe lo que hay en cada hombre. Otra vez, y cuando estamos hablando de hombre, estamos hablando de mujer, estamos hablando de anciano, estamos hablando de una jovencita, estamos hablando de una mujer ya anciana. Pues bueno, el Señor no tiene necesidad de andar preguntando porque Él sabe, por ejemplo, cuáles son tus temores. Hay personas que tienen unos temores muy grandes. Por ejemplo, tú puedes tener el temor, ¿verdad?, a ir a la condenación eterna, estar en el infierno, y la persona dice, ¿cómo le hago? Las personas sufren, saben que un día van a morir, y mira, la conciencia, ¿verdad?, que nos dicta precisamente lo que es bueno, lo que es malo. La conciencia no respeta ideología, no te respeta a ti como en pensamiento. Tú podrás decir que vas al cielo, ¿verdad?, con Cristo Jesús, y la conciencia te dice, no, tú vas al infierno por todo lo que tú estás haciendo. Pues el Señor Jesús no tiene que andar preguntando, por ejemplo, a ver cómo se conduce fulanito, cómo se conduce sutanito, ¿verdad? Porque Él conoce a todos. Él sabe esos temores que tú tienes. Temores, por ejemplo, un jovencito, una jovencita a quedarse solos, a no encontrar una pareja, a decir, voy a sufrir, voy a padecer, no voy a ser feliz.
Porque en una ocasión así le preguntaban a una persona, oye, ¿tu esposa te hace feliz? Y esta persona, pues todos esperarían, ¿verdad? Viendo cómo se comportaba aquella mujer, cómo le servía, ¿verdad? Cómo era esa ayuda idónea, cómo estaba a un lado de él. Y la persona dice, no, mi esposa no me hace feliz. ¿Cómo que no te hace feliz? No, es que lo que me hace feliz a mí es Jesús. Qué bueno que el Señor nos da las añadiduras, ¿verdad? El tener una casa a mí no me hace feliz. El que hace feliz es precisamente que Jesús esté en mi hogar, que Jesús sea el que reine en mi hogar, así también con la pareja. Un carro no es lo que da la felicidad es que Jesús esté. Precisamente alguien puede tener una bicicleta, puede tener un carro, puede tener una casa y ser una persona infeliz porque Jesús no está. Pues Jesús conoce las necesidades de todo, conoce los temores, conoce las angustias, conoce a todos y no tiene que andar preguntando, porque Jesús puede conocer, por ejemplo, ahorita tú los temores que tú tienes, las angustias. Una angustia que darte por, imaginemos una mujer, la angustia, ¿verdad? De que no la vayan a abandonar, de que no la vayan a dejar, que el esposo se vaya con una mujer más joven. Tiene angustia, la persona está sufriendo, está padeciendo. ¿Y cuándo será? No me vaya a dejar ya cuando esté yo, a lo mejor la mujer ya llena de canas, la mujer que ya no puede ver y la mujer que ya no se puede mover de la manera adecuada. Y ahora sí, ya cuando le sirvió toda la vida y la abandonan. La mujer tiene esas angustias, pues el Señor Jesús conoce tus angustias, conoce tus temores, conoce tus aflicciones, conoce el temor a una enfermedad que una persona, imagínate que ahorita en estos momentos en tu cuerpo se esté gestando, o sea, se esté formando una célula cancerosa. La persona no lo sabe, pero empiezan a venir síntomas, empiezan a venir así como detalles, ¿verdad? La persona empieza a sentirse agotada, la persona tiene mucha fortaleza y de repente empieza a sentirse y la persona se empieza a angustiar. Un granito, un lunar que le sale, ¿no será un lunar canceroso? La persona empieza a tener disfunciones, ¿verdad? De alimento, ya no le da el hambre que tenía antes, el hacer sus necesidades fisiológicas, batalla. Por ejemplo, esa mujer de flujo de sangre que tiene su menstruación y cada mes la persona, ¿verdad? Sabe para tal día, en estos días ya me toca mi menstruación, pero que venga una menstruación perpetua, ¿verdad? Así como esa mujer de flujo de sangre que no se le detenía el sangrado y saben el temor, esto puede ser mortal, voy a morir, ¿qué va a ser de mis hijos? Imagínate una mujer que tiene a sus hijos, todavía fue abandonada por su esposo y ahora el temor, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Cómo van a comer? ¿Cómo van a subsistir? El Señor Jesús conoce a todos, porque conoce a hombres, pero conoce a mujeres y conoce de todo, pues dice que Él conoce a todos, sabe precisamente cómo estás viviendo tú. Sabe tus angustias, sabe tus aflicciones, sabe tus temores, sabe todo lo que acontece en ti, porque muchas personas las pueden ver, por ejemplo, de mañana fuertes, las pueden ver una persona que no se quebranta, una persona que es luchista, que tiene metas, voy a hacer esto, porque el Señor inclusive conoce eso, lo que tú deseas. Muchas personas son ambiciosas y desean mucho dinero, saben precisamente que no se van a detener y van a lograr sus metas. Es que yo soy un hombre de éxito, soy una mujer de éxito y van a conseguir sus metas, pero el Señor sabe a costas de qué estás haciendo esas metas. Sabes todo lo que has hecho, ¿verdad? Malo precisamente para conseguir, pero también muchas personas que se esfuerzan por darles bienestar. Es bueno darles bienestar a la familia, el poder esforzarse. Imagínate ser un buen empleado, ser un buen arquitecto, un buen doctor, un buen licenciado. Él sabe que hay personas que tienen metas y las van a lograr, ¿verdad? Porque se están esforzando. Personas que a lo mejor no tienen medios económicos y tienen que ir a la escuela, pues no en carro, no en camión, no en taxi, no, a pie. Yo he conocido personas que han sacado su carrera, ¿verdad? Y se van a pie a la escuela, no tienen para el alimento para comprar. Lo poco que hay en la casa, eso es el alimento
alimento que tienen y hasta que regresan, no es que van a tener un refrigerio. Él conoce todo. Él sabe las angustias, por ejemplo, ¿verdad? No sé, un hombre, estamos hablando de mujeres a lo mejor que no son muy atractivas, dirá, nadie me va a buscar porque soy fea, porque nadie me va a buscar porque no soy bonita. Pues ¿cómo estará un hombre, verdad? Que a lo mejor no tiene dinero, porque el hombre piensa eso, que hay muchas mujeres muy interesadas que solo te van a buscar por tu dinero, porque ven a mujeres muy bonitas, ¿verdad? Con hombres, o sea, inclusive ancianos, viejos, feos, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Pero porque tienen dinero y ahí están las muchachitas con ellos. Y ese muchacho tiene esa incertidumbre, esos temores. Pues el Señor conoce todo eso, porque dice aquí la Escritura, ¿verdad? La Escritura lo dice muy claro, que el Señor Jesús no tiene necesidad de preguntarle a nadie para conocerte a ti, pues Él sabe lo que hay. Él sabe lo que hay dentro de ti. Él sabe y conoce todas tus necesidades. Sabe, por ejemplo, la carencia que hay en tu casa. Muchos dicen, si supieran que hoy no tuve para comer. Qué bueno lo que dice la Escritura, que no se ha visto a justo desamparado. Pues aún la persona, inclusive, ¿verdad? Una persona perezosa, una persona que no busca, ¿verdad?, por el bien para su familia. Aún el Señor, ¿cuándo has visto a una persona que se muera de hambre? Aquí en nuestra ciudad vemos precisamente el grande amor de Dios, que le da de comer a uno. El que no trabaja, come. Y el que trabaja, como dice el dicho, prospera. ¿Por qué? Porque el Señor conoce las necesidades de cada persona. Por ejemplo, Él conoce las necesidades espirituales tuyas. Sabe precisamente que tú quieres hacer las cosas bien. Por eso Él manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. Él sabe y conoce que tú quieres cambiar, que tú quieres hacer un cambio de vida el día de hoy. Bueno, el Señor conoce todo tipo de aflicciones. Y Él vino precisamente a tomar inclusive todas nuestras enfermedades y llevarlas. Él vino a morir en una cruz para que tú puedas tener vida. Pero siempre hay un pero. El Señor también conoce cómo estás viviendo el día de hoy. Conoce todas tus aflicciones, pero también podemos decir que Él conoce en qué condición moral de vida estás delante de Él. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, manifiestas, o sea, son muy manifiestas. No es que Jesús, ¿verdad? O sea, que Jesús tenga, como dice, que indagar, que preguntar. Dice aquí, son muy manifiestas, muy notorias las obras de la carne, o sea, las obras de maldad. Que es, por ejemplo, que dice aquí, el adulterio. Es muy fácil entender una persona que es adúltera. Una persona, ¿verdad?, que no respeta su casa, que no se respeta ni a él mismo. Tiene que andar, como dice, en los hoteles, ¿verdad?, de adúltero. Conoce la fornicación. Muchas personas, ¿verdad?, dicen, bueno, pues yo no soy casado, yo puedo andar con quien yo quiera. ¿Sabías que eso es un pecado, ¿verdad?, delante de Dios, la fornicación? El poder, ¿verdad?, no esperar el día adecuado, ¿verdad?, para que tú puedas tener relaciones. Y ahí andan las personas de fornicarias. Las personas pueden dar de inmundas, o sea, como una cosa, lo más perdido, ¿verdad? Hay personas que tienen pecados inmundos, o sea, pecados que no se pueden ni nombrar, pero pecados también de lascivia en el cerebro, en la mente. Pues el Señor Jesús conoce todo tipo también cómo estás viviendo tú, que eres un adúltero, que eres un lascivio, que eres un inmundo. Puede conocer, como dice aquí, a las personas idólatras. Oye, que en lugar de darle honra y gloria a Dios, van y se inclinan ante las imágenes. Imaginemos, como dice la Escritura, ¿verdad?, de un tronco caído, por ejemplo, el leñador puede cortar ese tronco, ¿verdad?, y hace leña. Pero él mismo sabe que quedó otro tronco, ¿verdad? Y de ese pueden hacer una figura, una estatua, una imagen, ¿verdad? Y luego ve que la adoran, ve que se inclinan, le dan, ahora sí como dicen, como si fuera algo, y le piden cosas en lugar de pedirle a Dios. Dice, son personas idólatras. Pues el Señor sabe, ¿verdad?, las personas
que son idólatras, como lo dice aquí, ¿verdad? Sabe, por ejemplo, las personas que son hechiceras, personas que andan ahí barriendo con un huevo, ¿verdad? Es tan caro que está ahorita y no va a pasar nada, porque esa es brujería, es hechicería, leyendo las cartas del té. ¿Cómo me va a ir a hoy? ¿Cómo voy a estar en mi trabajo? Y ahí están leyendo el horóscopo, ¿verdad? Poniendo atención. ¿Y cómo me voy a comportar el día de hoy, ¿verdad? No voy a tener por ahí algo, sí se arreglará mi matrimonio, y confiando en hechicerías. Dice también aquí la palabra de que el Señor sabe que las personas que tienen enemistades, que tienen pleitos, las personas que tienen celos, ¿sabe tú cómo no es de que estés preocupado por tu marido, sino que tienes esos celos demoníacos, ¿verdad? Entonces el Señor conoce a las personas que tienen iras, que tienen contiendas, que tienen disensiones, que tienen herejías. Aquí lo dice el Señor. Y por eso el Señor, cuando ve todo este tipo de personas, ¿verdad? Él las conoce. No creas que pasas desapercibida, no creas que eres una persona, ¿verdad? Pues que nadie vas a pasar. Por ejemplo, cuánta ambición tendrá una persona, lo podemos ver aquí lo que dice, ¿verdad? En envidias, cuando hablamos de envidias, hay personas, ¿verdad? Que tú no puedes medir. A una persona alcohólica, tú la ves y esta persona anda en segundo grado, en primer grado, ¿verdad? Pero cuánta envidia tiene esta persona, cuánta codicia, ¿verdad? Dice aquí de los homicidios. Tú puedes ver a un asesino, pues bueno, mató a tales, pero cuántas personas. Dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Cuántas homicidas hay, verdad? Y no los ves tú con un cuchillo en la mano, no lo ves con una pistola, pero con su boca, o sea, porque aborrece a su hermano, la persona es un homicidio. Y dice aquí la palabra de Dios, dice el Señor sabe quién tiene envidias, quién tiene homicidios, quién tiene borracheras, quién tiene cosas semejantes, como alguien que anda en la droga, ¿verdad? Pues las anfetaminas antes ni se conocían, ¿verdad? El cristal hoy nadie lo conocía, pues cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, lo pongo con letras rojas, no heredarán el reino de Dios, al contrario, semejándose a las llamas del infierno. Por eso el Señor, que conoce a cada persona, hoy te manda que te arrepientas. Si es cierto, Él conoce tus angustias, conoce tus temores, pero también sabe que hay personas que son muy temerosas, ¿verdad? Que tienen miedo a irse al infierno, pero no haces nada por cambiar. Por eso el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tú no te arrepientas. Y aunque el Señor conozca esas lágrimas verdaderas que están saliendo de tus ojos, ¿verdad? Por todo lo que te han hecho. Injusticias, pueden ser unas injusticias muy grandes, y el Señor lo conoce. Y el Señor te va a dar paz, tranquilidad, ¿verdad? Pero Él necesita que te arrepientas. Porque la salvación, otra vez, es por creer. Y muchos pueden decir, yo ya creo en Jesús. Pues sí, pero Jesús no se fía, porque muchas personas solamente creen de labios para afuera. Yo creo. Muchos dicen, sí, arrepiéntete de tus pecados. El primer mensaje, antes de hablar de la fe, antes de hablar que precisamente que la salvación no es por obras. Es que yo ya me bauticé, es que ya ahora ya me confirmé, dirá alguien, ¿verdad? Yo ya estoy casado por las 3 leyes. Y las personas pueden decir muchas cosas, pero el Señor Jesús dice, no se fía de ellos. Él quiere ver, porque Él conoce, Él sabe quién se ha arrepentido. Tú no te has arrepentido hoy de una manera adecuada. El Señor sabe que estás arrepintiéndote a medias. Si es cierto, has dejado ciertas cosas, pero hay otras cosas que no quieres dejar. Por eso el llamado es al arrepentimiento. Yo te invito en este día para que inclines tu rostro. Ya no ocultes más a Jesús tu vida. Él conoce aún tus pensamientos. Él conoce cómo estás. Y por eso hoy yo invito a cada una de las personas que haga esta reflexión. Señor Jesús, así como decía el salmista, y yo me lo aplico también, examina mi corazón y pruébame y ve si hay maldad en mí.
Mira, esto como diciendo, Señor, mira que caiga un rayo ahorita en estos momentos y yo estoy mal delante de ti, Señor. Por eso a cada persona dile así al Señor: tú conoces mi corazón, tú conoces mi mente. Si tu mente está corrompida, si tu corazón está podrido, dile al Señor: ayúdame. Quiero dejar todo esto. Sí es cierto, muchas personas quieren dejar el alcohol, quieren dejar la droga y no pueden. Es un vicio muy fuerte. Dile: Señor, ayúdame. Muchas personas quieren dejar, si es cierto, el adulterio, la lascivia, quieren dejar la fornicación, no pueden. Ya están sumergidos, su mente está corrompida. Dile al Señor: ayúdame. Pero tú tienes que poner de tu parte, porque esa es una obra humana. El arrepentimiento está en ti, el arrepentirte. Es como, no sé, una coca a alguna persona, por decir un refresco con mucha azúcar, con una gaseosa, pues tú puedes decir: me la tomo o no me la tomo. Es una decisión tuya. La persona, conociendo, pues me hace daño, pues yo no la voy a tomar. Y la persona ahí puede estar, un dulce, ¿verdad? Pues no lo tomo, ¿verdad? Porque pues una persona, imaginemos una persona con diabetes, el Señor que conoce tu enfermedad, tú que la conoces, sabes de que no debes tomar. Está en ti. Así también el arrepentimiento está en ti, el arrepentirte el día de hoy. Está en ti, querida persona, y el Señor Jesús te conoce. Por eso yo doy muchas gracias, Señor. Gracias porque tú nos conoces en individual a cada uno de nosotros. Tú conoces cómo vivimos, conoces nuestras necesidades, conoces, Señor, nuestras aflicciones, pero también conoces, Señor, aquel que tiene un corazón puro, porque tú lo cambiaste, Señor. Mira, Señor, como dice la Escritura, ¿verdad? Pues ayuda a todo aquel, Señor, que todavía no te encuentra. Dale la paz, la tranquilidad, y más cuando tú conoces perfectamente, Señor, que esta persona se está arrepintiendo de una manera adecuada. No quiere jugar a la iglesita, no quiere hacer las cosas a la y se va. Señor, ayúdala. Tú que la conoces, Señor, dale fortaleza, anímala, Señor, y protégela, Señor, para que no vaya a volver otra vez como la puerca, ¿verdad?, al cieno, para que no vuelva como la perra, Señor, otra vez, ¿verdad?, a su vómito. Señor, tú que conoces todas las cosas también, como dice la Escritura: el que es justo, que se justifique cada día más. El que es santo, que se haga más santo. Muchas gracias te doy por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, querida persona, y por último quiero poner, ¿verdad?, un correo electrónico: temasdelabiblia@hotmail, para toda aquella persona que quiera comunicarse con nosotros, o por medio de un teléfono, solamente mensajes de WhatsApp, 618-159-7405, y nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook y en Twitter como Temas de la Biblia. Si el Señor no lo permite, si el Señor no viene antes, si el Señor no nos llama a cuenta, nos vemos la próxima semana. Que el Señor Jesús te bendiga. Temas de la Biblia.